Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos siguen a través de YouTube. Un gusto poder volver a reencontrarnos. Para aquellos que nos ven por primera vez o se unen a nosotros, este es un canal que pertenece a la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento en la ciudad de Indianápolis, en Indiana, los Estados Unidos. Y salimos al aire todos los martes y los domingos con la palabra de Dios. Lo hacemos sin ningún compromiso para usted. Esto es totalmente gratuito y la única intención que tenemos es que el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a cuantas más personas sea posible. Si este mensaje es de bendición para usted, sienta libertad de dejar cualquier comentario que desee, pregunta, lo que usted guste. Si usted quiere continuar recibiéndolos, no tiene más que suscribirse donde dice suscripción. Y si usted quiere que le avisen cada vez que hay un nuevo mensaje, hay una campanita que usted presiona ahí con su mouse o con lo que sea, le va a sonar cada vez que entre a su computadora, a su laptop, a su procesador, como quiera decirle, o a su teléfono. Como estaba diciendo, nuestro único propósito es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, así que si usted quiere compartir este mensaje con quien usted quiera, también tiene total libertad para hacerlo. Empezamos a hablar el otro día de algo interesante y yo desde que tengo uso de razón he escuchado a mucha gente decir que el libro de Apocalipsis es un libro que no debemos de leer, es peligroso leerlo, porque está lleno de alegorías, es solo una ilustración. Es más, yo recuerdo cuando yo era niño, hace ya unos cuantos años atrás, que se enseñaba que no se tenía que estudiar el libro de Apocalipsis porque una persona podía volverse loca leyéndolo. Es muy interesante ver cómo el diablo, nuestro enemigo, usa todo tipo de artimañas para alejarnos del mensaje de Dios. Permítame decir en primer lugar que si bien la lectura y el estudio de la palabra de Dios siempre no solo es necesario para nuestra vida como creyentes, sino que además de ayudarnos a mostrarnos cómo debemos vivir y guiarnos, porque no es fácil el camino de la vida del creyente, además de ser un mandamiento, ya que el mismo Señor nos manda escudriñar las escrituras, no dice leed, dice escudriñad, buscad en la palabra de Dios. El leer la palabra de Dios es una bendición, es el legado de nuestro Padre, es lo que Dios quiso decirnos, puesto en escrito, preservado a lo largo de los años a pesar de todos los intentos del enemigo de destruirla, conservado con el esfuerzo, la protección del Señor y el esfuerzo de aquellos que lucharon hasta dieron su vida por ella. Y Dios siempre nos bendice a través de su palabra. Se nos enseña también a que no tomemos partes de la palabra de Dios, que no sea una opción múltiple, sino nos dice que todo el consejo de la palabra proviene de Dios y tenemos que conocerla todo, porque si no lo hacemos, podemos caer en el riesgo, como han caído muchas sectas, de falsas interpretaciones, de lecturas a medias, de cambiar intenciones, de leer fuera de contexto. Y Dios nos dio su palabra porque si Él la dio es porque está interesado en que le prestemos atención, no a una parte, sino que le prestemos atención a todo lo que Él tiene para decirnos. Pero fuera de todo esto, y esto que acabo de decir es para toda la Biblia, el libro de Apocalipsis lleva una bendición especial, aparte de todo. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, y las cosas que están en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y yo no soy de los que ponen fecha, ni nadie debería hacerlo, pero el tiempo cada vez se ve, está más cerca, y tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que hace al libro de Apocalipsis tan particularmente especial? ¿Y por qué nuestro enemigo, el diablo, se toma tanto trabajo, tanto esfuerzo, trabajo extra, para tratar de persuadirnos de todas las maneras posibles, con todas las mentiras que pueda, de que tenemos que mantenernos alejados de este libro y no leerlo? Bueno, dicho de otra manera, ¿por qué el diablo odia tanto Apocalipsis? ¿Por qué de todos los libros de la Biblia
Este en particular es tan especial para él. Permítame decirle que, le voy a decir por qué, pero nada en la vida ocurre porque sí. Todo siempre tiene un propósito. El mundo espiritual, aunque no nos damos cuenta, y es otra de las grandes trampas que ha hecho el enemigo de que no prestemos atención, pero el mundo espiritual y el mundo terrenal están ligados. Nada pasa en uno sin que tenga que ver con el otro, ¿sí? Lo que Dios dice siempre tiene un propósito de bendecirnos. Lo que el diablo dice siempre tiene un propósito de destruirnos. Por supuesto, el diablo odia toda la Biblia, pero hay dos libros, no solo Apocalipsis, son dos. Hay dos libros en particular que él ha tratado de todas las formas de desvirtuar, de hacer que parezca una fábula, un ridículo, algo o tan incomprensible que ni siquiera valga la pena prestarle atención. Uno es el libro de Génesis. El diablo ha tratado con todas sus fuerzas de ridiculizar, cambiar, alterar lo que enseña Génesis. Nos dice en el relato de la creación, ay, por favor, es una fábula, es una mentira, el mundo no pudo haber sido hecho en 7 días, en realidad la Tierra tiene millones de millones de millones y millones de años, y muchas cosas más. La construyeron los extraterrestres, y quién sabe, claro, no nos dicen quién creó a los extraterrestres, pero bueno, eso es otro detalle, tema para otro día. El segundo libro que el diablo odia es del que estábamos hablando, Apocalipsis. El diablo nos quiere convencer de que no, como dije, son alegorías, son solo producto de la imaginación. Alguien me dijo una vez que Juan estaba drogado y había fumado y por eso escribió eso, o no podemos comprenderlo, o quién sabe cuántas mentiras más. El primer problema que encontramos cuando dudamos de cualquier libro, o más dicho, cualquier cosa que dudemos de la Biblia, así sea una frase, así sea un versículo, es que si fracasa la Biblia en un punto, ya no tiene autoridad. ¿Cómo voy a creer todo lo demás? Si es falsa la Biblia, o alegórica, o simplemente una ilustración, o producto de la imaginación de alguien, ¿quién puede garantizarme que lo demás que hay en la Biblia no sea también así? Si la creación, por ejemplo, es un cuento, ¿quién me garantiza que la crucifixión o la resurrección, que es más complicado todavía, no sea un cuento también? Y si hay una parte de la Biblia que es incomprensible para mí, que yo me pregunto si es incomprensible para qué Dios me la dio, pero bueno, si hay una parte que es incomprensible para mí, ¿quién me garantiza que la interpretación que me están dando otros sea la correcta? Si estoy equivocado en un punto, puedo estar equivocado en cualquier otro punto. Si yo dudo de una sola cosa en la Biblia, ya la Biblia no me sirve, porque esos mismos principios los puedo utilizar en cualquier otra parte de la Biblia. En pocas palabras, al dudar de Génesis o dudar de Apocalipsis, pongo un manto de duda no sobre Génesis y Apocalipsis, lo pongo sobre toda la Biblia. No puedo creer en la Biblia como una autoridad en lo que me está diciendo. No puedo tomarla en serio. Pero hay algo más. Hay algo más. Porque aún no le contesté la pregunta básica, porque yo no estoy hablando de la Biblia, sino que estoy hablando de un libro hoy, pero le dije que hay dos libros que el diablo odia. Génesis y Apocalipsis. El primero y el último. Bueno, el diablo odia el libro de Génesis porque en él Dios, que es el juez del universo, lo sentencia y le dice exactamente cuál será su castigo. Génesis 3, 14 y 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú te herirás en el calcañar. En otras palabras, tú vas a causar muchas molestias, Satanás. Vas a causar mucho dolor
el calcañar, el tobillo. Cuando uno se pega en el tobillo, le duele hasta el alma. Pero el Hijo del Hombre, el que nació de mujer, te va a aplastar la cabeza, te va a vencer. Tú haces mucho ruido, lo vas a hacer por mucho tiempo, pero viene uno que te va a aplastar la cabeza, te va a vencer. En Génesis encontramos la sentencia al diablo. Si yo dudo de Génesis, también dudo de la sentencia. Ahora, ¿qué pasa con Apocalipsis? Bueno, en Apocalipsis tengo el cumplimiento de la sentencia. Dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el cumplimiento de la sentencia que Dios hizo en Génesis. Dios no es hombre para que mienta. Él ha dicho y Él hará, como dice su palabra. Hay gente que dice Apocalipsis es para el fin de los tiempos. Sí habla acerca del fin de los tiempos, pero nosotros no sabemos cuándo va a ser el fin de los tiempos. El Señor puede venir mañana, ¿sí? Y yo tengo que estar preparado. Y Dios no quiere que usted, si es un creyente, sea ignorante de lo que va a pasar. Dios quiere que sus hijos sean instruidos, quieren que sepamos, quiere que, como dije, esté preparado para lo que va a ocurrir. Por otra parte, en este capítulo que estamos viendo, el capítulo 2 de Apocalipsis, donde comienza el mensaje a las iglesias, el Señor dice que este mensaje es a las iglesias. Si bien comienza dirigiéndolo a una iglesia en particular, el mensaje es para todas las iglesias. Dios lo resalta: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, vamos a hacerle caso. Yo le propongo que abra sus oídos y estaremos hablando hoy, comenzaremos a hablar de la segunda iglesia que se nombra en Apocalipsis 2. Les dije que cada iglesia pertenece a un período en la historia de la iglesia. La primera iglesia es la iglesia apostólica que vimos, la iglesia de Éfeso. La segunda iglesia es la iglesia de la persecución, el período de la persecución de los cristianos, los primeros mártires. Vamos a ver lo que se llamaba Esmirna. Y vamos a ver lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esmirna era una ciudad muy bonita y muy orgullosa de ser bonita, como ocurre hoy en día. Hay ciudades que son famosas por lo que sea, por sus monumentos, por sus parques, por sus playas, y la ciudad se siente orgullosa de lo que ha logrado, ¿sí? Era el centro educativo y cultural, tan así que se conocía como la gloria de Asia. También era muy rica en cuanto al dinero. Era un centro de comercio, se vendía, era un centro donde se explotaba los viñedos, la venta de vinos finos. Al igual que Éfeso, era una ciudad de riquezas y de grandeza comercial. Sabemos también por la historia que era una ciudad que estaba fuertemente comprometida con la idolatría, la adoración al emperador romano. Ustedes saben que el emperador romano se creía Dios. Habría sobre la famosa calle de Esmirna, llamada la calle Dorada, había templos dedicados a Cébele, Apolo, Parodita, al gran templo de Zeus y, por supuesto, la adoración enfocada al emperador romano de turno. Al final de la exhortación a Éfeso, el Señor le dice
El que tiene oídos, oiga que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que el Espíritu dice a las iglesias en cada una de las 7 cartas se aplica, como dije antes, a todas las iglesias. Y si bien cubren cada uno un periodo de tiempo, se aplica a los cristianos de todos los tiempos. Necesitamos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a una iglesia, a las iglesias. Estas cartas, cada una de ellas, fue para hablarnos directamente a usted y a mí, que formamos parte de la iglesia de Cristo. Ya, como dije, somos bendecidos por leer y obedecer la palabra de Dios, pero además en este caso el Señor agrega una recompensa extra. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Jesús hace una promesa al que venciere. ¿Y qué es lo que hay que vencer? Porque de todas maneras, si somos creyentes, ya Él venció por nosotros, ya somos salvos, la salvación es nuestra. ¿Qué es lo que tengo que vencer? Bueno, en Éfeso estaba hablando de la dureza del corazón de ellos, la falta de amor, marcado por haber dejado su primer amor, ¿se acuerda? Dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si usted va a pelear contra muchas cosas. El hecho de que usted sea un creyente y tenga una nueva naturaleza no quiere decir que la vieja haya desaparecido, va a estar ahí molestándolo todos los días de su vida. Y hay que seguir adelante para vencer, no para ser salvo, no, para recibir una recompensa. Le daré a comer del árbol de la vida. La promesa de estos vencedores es un regreso al Edén, una restauración a la relación que Dios tenía con Adán y Eva en la vida eterna, y una consolación, vivir en comunión con Dios, algo que nosotros ni siquiera sabemos lo que es. Lo máximo que podemos experimentar es un rato de comunión cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando estamos con los hermanos, cuando estamos en la iglesia, pero vivir fuera de la presencia del pecado. Porque este árbol, como dice ahí, el cual está en el medio del paraíso de Dios. La palabra paraíso significa, en su palabra original, un jardín de deleites, un lugar donde uno puede deleitarse. Eventualmente se conoce como el lugar donde vive Dios. Yo voy a estar donde Él está, donde Dios está. Es más, la palabra me dice que el Señor nos salva para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y después de esto, después de esta motivación que da, pasa a la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Habla aquí de su carácter humano. El primero y el último son títulos que solamente pertenecen a Dios. El alfa y el omega, el primero y el último. En palabras de Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Pensemos lo que dije antes. Se lo está diciendo a una ciudad donde la característica era la idolatría. Y Dios le dice: yo soy Dios. Fuera de mí no hay Dios. El que estuvo muerto y vivió. Y Jesús escoge este título de su apariencia inicial para recordar a los cristianos de Esmirna que ellos sirven a un Dios real, a un Cristo resucitado, no a una estatua, no a una idea, no a un monumento, no a una persona. Ni siquiera la muerte pudo vencer a Jesucristo, y menos va a poder vencer a su pueblo, porque somos suyos. El nombre Esmirna está relacionado con muerte porque viene de la palabra mirra. ¿Usted se acuerda cuando fueron los magos a visitar a Jesús en Belén? Llevaron oro, incienso y mirra. Mirra era un perfume utilizado para embalsamar a los muertos. Y una vez más le está recordando a los creyentes otro detalle. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor conoce
perfectamente lo que está viviendo. Les dije, esta es la iglesia perseguida, este es el tiempo de los mártires, este es el tiempo en que tiraban familias enteras al Coliseo romano y se los comían los leones, el tiempo en que las personas las bañaban en alquitrán, en brea, y les prendían fuego vivos y lo utilizaban como lámparas dentro del Coliseo. Y el Señor le dice, yo conozco perfectamente lo que estás viviendo, yo sé las pruebas que estás pasando. Todo lo que pasa, sea bueno o sea malo, yo lo sé, yo estoy al tanto. Él sabe lo que usted está viviendo hoy. Sabe cuáles son sus dificultades, sabe cuáles son sus problemas, cualquiera sea. Y no solo lo sabe de oído, porque Él mismo experimentó toda la carga de nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. Tenemos un Dios que no solo puede compadecerse de nosotros, sino que entiende los sufrimientos que nosotros sufrimos. Vivió entre nosotros, estuvo aquí, caminó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. Él sabe exactamente de lo que está hablando. La iglesia de Esmirna, como dije, es la iglesia perseguida, y si bien la ciudad era rica, ellos eran pobres, imagínense, la persecución. No podían comprar, no podían vender, no podían hacer nada, tenían que vivir en catacumbas, tenían que esconderse, no lograban obtener trabajo. Un momento económicamente muy complicado. Y el Señor les dice, yo sé, yo estoy al tanto de tus necesidades, yo te hice. No cae un pájaro a la tierra sin que yo lo sepa, yo sé hasta la cantidad de cabellos que tienes en la cabeza, yo sé. Pero recuerda, le dice el Señor, que eres pobre económicamente, pero en realidad eres rico, porque eres rico espiritualmente. Lo material pasa, pero tú eres rico espiritualmente, al punto que has podido detectar a los que se llaman, ahí dice judíos, porque eran judaizantes, podríamos decir hoy en día a los que se llaman cristianos, pero no son. Nunca se olvide que no todo el que dice soy creyente es creyente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice. Es más, la palabra de Dios nos exhorta a que probemos los espíritus para ver si verdaderamente son del Señor. Al comienzo de la historia del cristianismo, las iglesias como Esmirna habían entendido que la verdadera riqueza no está en la abundancia de los bienes materiales, sino espiritualmente. Lamentablemente, y lo vamos a ver a lo largo de nuestro estudio, a medida que va pasando el tiempo, los tiempos van cambiando, y cuando lleguemos a la última etapa de la historia de la iglesia que pertenece a nuestro tiempo, la iglesia de la Odisea, descubrimos que todo cambió. A la iglesia de Esmirna se creía que era pobre porque no tenían económicamente, pero el Señor le dice, son ricos. Cuando lleguemos a la Odisea, ellos se creían que eran ricos, el Señor le dice, eres pobre, no tienes nada. Hermanos, amigos, vivimos en un mundo materialista que ha cambiado el verdadero amor por el amor a las cosas. Como tantas veces he dicho en nuestra iglesia, la gente gasta el dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita, para guardarlas en un lugar que no les moleste, que también tienen que pagar, e impresionar a personas que no conocen. Vivimos en un mundo de lo material. Le damos más importancia a lo material que a lo espiritual. De hecho, el éxito de la persona se mide por lo que tiene, la cuenta bancaria, la casa, el auto o carro, como quiera decirle, su posición social, la ropa que use, y no por su relación con el Señor. Yo me pregunto, si este fuera el día en que Dios me llama a su presencia, o que lo llama a usted a su presencia, si este es el último día de su vida, si usted tiene que partir hoy a encontrarse con su Salvador, ¿qué le diría Cristo a usted? ¿Qué me diría Cristo a mí? Te felicito, porque te ves pobre económicamente, pero en realidad eres rico en lo espiritual. O te diría, o me diría, pobre desgraciado, te creíste rico mientras estabas en la tierra, pero eres pobre, no tienes nada, estás desnudo, vacío, desgraciado. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dígame, mi amigo,
Y no me lo diga a mí, dígaselo a usted mismo. ¿Dónde está su corazón? Que el Señor les bendiga.